Hola, mi nombre es Agustina Galmarini, les voy a dar la clase de anatomía y semiología de los párpados. La idea de esta presentación es que veamos el conjunto de signos y síntomas de cada patología y qué maniobras podemos hacer para evaluar a los pacientes con patología palpebral, ¿sí? La idea no es que veamos cada patología en detalle, su clasificación o su tratamiento, eso lo van a ver más adelante. Vamos a empezar con un poco de la anatomía. Recuerden que los párpados son estructuras musculomembranosas que tienen diferentes funciones, entre ellas la protección del globo ocular, la formación de la lágrima y distribución del film lagrimal con cada parpadeo. La glándula lagrimal es exprimida y esas lágrimas se distribuyen de superior a inferior y de lateral a medial hasta desagotarse por la vía lagrimal. Bueno, los límites son los correspondientes a la órbita, ¿sí? O corresponden a los rebordes orbitales. Por arriba vamos a tener la ceja o el surco órbito-palpebral superior y inferiormente el surco órbito-palpebral inferior o la mejilla. Y están separados los párpados superiores e inferiores por la hendidura palpebral. Estos pliegues, si me interesa que lo sepan, igual vamos a seguir charlando, pero son los pliegues cutáneos o el pliegue de la belleza, ¿sí? Tenemos el pliegue superior y el pliegue inferior. Ambos están formados por fibras que envían dos aponeurosis y se insertan en dermo. El superior está formado por las fibras de la aponeurosis del músculo elevador y su altura habitual es de 8 a 10 milímetros del borde libre, digamos, y el pliegue inferior está formado por las prolongaciones de la fascia capsulopalpebral y la altura es de 4 a 5 milímetros del borde libre inferior. Además podemos medir la longitud de la hendidura palpebral, que tiene 30 milímetros, y la altura de la hendidura palpebral, que sí varía entre 9 milímetros más o menos, de 8 y 10. Vamos directamente con las capas del párpado. Son 7 capas y vamos a empezar con la piel. La piel del párpado es una piel muy finita, muy delgadita, muy vascularizada, ¿sí? Que tiene en algunos sectores, como en la región preseptal, una unión laxa y en la zona pretarsal una unión muy fina. Y después tenemos esta distinción que yo les mencioné, que son la inserción de esta prolongación en la aponeurosis del elevador del párpado a la piel que forman el pliegue cutáneo superior e inferior. Como detalle, no presentamos tejido celular subcutáneo en el del párpado como en el resto del cuerpo. Los músculos protractores son los músculos que se van a ocupar del cierre palpebral. Y entre ellos tenemos el orbicular, que está marcado con la letra C, el músculo corrugador, que está en verde, y el músculo piramidal de la nariz, que está en rosa. La orbicular de los párpados tiene 3 porciones. La orbitaria es totalmente voluntaria, se la manejamos nosotros, el párpado de esa zona. La preseptal y la pretarsal, ¿sí? Esas son involuntarias, inervado por el séptimo craneal. Es el principal protractor, es el principal ocupado de sacar los párpados. Después tenemos el corrugador y el piramidal, que son accesorios. El corrugador es el que su contracción hace que las cabezas de las cejas se ajusten hacia la línea media. Y es por eso que es el que forma las arrugas verticales de la labela. El piramidal de la nariz tracciona la cabeza de las cejas hacia abajo y es el que genera estos pliegues horizontales a nivel de la labela, ¿sí? Cuando tratamos con botox, estamos tratando uno u otro, como lo básico para cualquier tratamiento con toxina en la región periocular, saber cuál es el músculo que genera cada arruga, porque no todos tenemos las dos arrugas. En cuanto al septum orbitario, que vendría a ser la tercera capa, es una fina capa fibrosa que su función principal es que separa todo lo que es estrictamente palpebral de lo que es estrictamente orbitario, y por eso es una barrera ante infecciones y ante hemorragias. No tengo una hemorragia, un supermoretón en el párpado superior o tener un hematoma retrovulvar, ¿sí? Está marcado acá en azul.
si se fijan, se funde con el tarso, ¿sí? Se funde con las fibras de la aponeurosis, se funde así también con el periósteo. A su vez hacia abajo se va a fundir con la fascia cápsulo-palpebral, con el tarso también, con las fibras del periósteo. Entonces es una capita completa. ¿Qué pasa con los años? Esta capa fibrosa se atrofia y eso hace que todos los tejidos que están por detrás prolapsen un poquito. Y ahí es cuando aparecen las bolsas grasas en los pacientes más grandes y hay gente que lo tiene por un factor genético de más joven. La grasa orbitaria, justamente que recién la mencionamos, nosotros tenemos, esto es muy importante, 3 paquetes adiposos en el párpado inferior y 2 paquetes adiposos en el párpado superior. Ha pasado de cirugía palpebral, distintos médicos de distintas especialidades, incluso oftalmólogos, han resecado la glándula lagrimal pensando que es un paquete adiposo. La realidad es que acá se ve gris y acá amarillo, pero en la vida real los colores son mucho más similares, ¿sí? Incluso el paquete adiposo interno no tiene el mismo color que el paquete adiposo central. Este es amarillo bien blanquito y este es un amarillo yema de huevo en general. Entonces la glándula lagrimal la verdad que puede pasar perfectamente como grasa, pero bueno, por su localización sabemos que ahí no hay grasa, ¿sí? Nunca resecamos esto porque le vamos a generar al paciente un cuadro de ojo seco severísimo y permanente. En párpado inferior, en cambio, sí tenemos los 3 paquetes, el interno, el central y el lateral. Como reparo anatómico importante, acá entre el interno y el central tenemos el oblicuo inferior, ¿sí? Siempre es de buena práctica localizarlo para evitar su lesión. Si uno toca algunas fibras, el paciente probablemente no vaya a quedar con un estrabismo permanente, sino que lo va a terminar compensando, salvo que tenga ya algo de base, pero bueno, no está bueno. Así que siempre es de buena práctica localizarlo para poder repararlo y no lesionarlo cuando uno reseca estas bolsitas grasas. Muy importante eso, chicos, puede ser pregunta de examen. Músculos retractores, la principal función es la apertura palpebral, ¿sí? Entonces tenemos el elevador del párpado, que es hacer este que estoy marcando acá, el vientre, y acá viene la aponeurosis, que se cambia de color, mucho más fibroso, se inserta en la cara superior y anterior del tarso. Y después tenemos el músculo de Müller, ¿sí? Que se inserta en la cara superior, en el borde superior del tarso. Y a su vez, como músculo accesorio de la apertura palpebral, vamos a tener el músculo frontal. Entonces, el elevador del párpado superior es el principal retractor, el principal abridor del párpado, digamos, es elevación totalmente voluntaria, ¿sí? Se inserta, justamente como dijimos, algunas fibras a nivel de la dermis, que son las que forman el pliegue cutáneo, todo el resto de las fibras se van a insertar en la cara anterior del tarso, y ahí se va hacia atrás, ¿sí? El origen que él tiene es a nivel del anillo de Sim, o sea, es una porción orbitaria y otra porción palpebral. Y también tiene 2 astas, una lateral y una medial o cuernos, que terminan fundiéndose y formando parte de los tendones cantales y del periósteo, ¿sí? Está todo como intercomunicado. Y fíjense el color que tiene, este rosa anacarado, bien característico del elevador del párpado superior. El músculo de Müller, en cambio, es un músculo liso, ¿sí? Es este de acá, que está inervado por el sistema simpático, o sea que su función es totalmente involuntaria, se inserta en el borde superior del tarso, y esto sí es importante, eleva 1,5 a 2 milímetros del párpado superior nada más. ¿Y por qué es importante? Porque hay algunas tosis que son así chiquititas y de muy poquitos milímetros, y nosotros podemos intervenir a este paciente solamente tocando el Müller por detrás y entrando por conjuntiva, y es un procedimiento mucho más rápido, más sencillo. Así que siempre hay que evaluar bien al paciente. En el párpado inferior tenemos el análogo de estos músculos que les acabo de nombrar del párpado superior, y el análogo de la aponeurosis y del elevador del párpado superior es la fascia cápsulo-palpebral, y el músculo de Müller, el análogo es el músculo tarsal inferior,
¿sí? Si bien la función es mucho más chiquita que la que tiene el párpado superior y toda la anatomía del párpado inferior es mucho más rudimentaria y mucho menos detectable, digamos, uno lo ve capita por capita, la función no la vemos tanta facilidad, por lo menos la función de estos retractores del párpado inferior es que cuando nosotros leemos o estamos en la mirada inferior hacia abajo, retraen hasta 4 milímetros del párpado inferior para que no nos moleste cuando miramos para abajo, ¿sí? Y bueno, cuando esté afectada la fascia escapulopalpebral, cuando haya laxitud, vamos a entrar ante un entropión o un ectropión. El músculo frontal es un elevador débil que está inervado por el facial y la importancia que tiene es que los pacientes con una tosis muy importante van a estar abriendo los ojos prácticamente con este músculo solo. Entonces, por ejemplo, son pacientes a los que nunca jamás hay que ponerle toxina botulínica porque les contrarrestamos totalmente el único músculo, ¿sí? Le abolimos el único músculo que está haciendo algo para elevar los párpados. A veces en dosis pequeñas también puede pasar que nosotros inhibimos el frontal con toxina botulínica y los párpados caen. Y el paciente dice, pero yo ahora no veo nada, tengo los ojos muy chiquitos. Así que como oftalmólogo, con anestésico, con lo que es toxina botulínica, siempre corre con la ventaja de poder evaluar estas situaciones y prevenirlas. Y bueno, en cuanto al tarso, el tarso es la base estructural del párpado, está formado de tejido fibroso y elástico condensado que se une, como ya les comenté, a estas fascias y a los tendones laterales mediales y al periósteo. Mide unos 2,5 centímetros de largo. Lo importante es que son zonas de anclaje de retractores y que además contienen las glándulas secretoras de meibomio, que son las que producen parte del film lagrimal. Y en cuanto a la conjuntiva, es una membrana mucosa que reviste todo el segmento anterior del globo ocular, está formada por una porción vulvar, que es la que cubre la parte anterior del globo, excepto la córnea, y las porciones palpebrales que cubren las caras posteriores de los párpados superior e inferior. ¿Sí? Y bueno, se continúan a través de los fórnices y eso forma los fondos de saco conjuntivales, y ahí también tenemos muchas glándulas, como las de Krause, que intervienen en la lubricación. En cuanto al aporte arterial de los párpados, en general proviene de dos ramas principales, que es la arteria carótida interna, que da sus ramas oftálmica, y está a su vez la supraorbitaria y la lagrimal, y el otro aporte importante es a partir de la arteria carótida externa, que va a dar las arterias faciales y de ahí va a salir la angular y la temporal. ¿Sí? En cuanto a la inervación motora, sabemos que está a cargo del tercer par, del facial y el sexto, ¿sí? Y el cuarto también. Y el músculo de Müller, que solamente depende del sistema simpático. El drenaje linfático de la zona pericular de los párpados es súper arcaico, es muy pobre, no es igual en todos los pacientes, y es como que ante un edema importante se agota, nunca llega a drenar bien. Pero bueno, hay unos plexos a nivel pretarsal y retrotarsal y conjuntival que se comunican entre sí, y de ahí salen otros vasos linfáticos internos y externos. Los internos van a ir a drenar a nivel del grupo ganglionar submandibular, ¿sí? Y los externos se van a dirigir hacia la zona del canto externo y van a desembocar en los ganglios parotídeos o preauriculares. ¿Sí? Estas son como las dos regiones principales. También pueden ir retroauricular, pero en menor medida. Bueno, en cuanto, esto es una división que nosotros usamos mucho, por ejemplo, en cirugía de oculoplastia, es la división antero-posterior del párpado a partir de la línea gris, y la línea gris está formada en el espesor del párpado por un
lo que se llama el riolano, que es una parte del orbicular, y viene en el borde lo que se ve son las glándulas de Meibomian. Eso nos divide el párpado en una lámina anterior, que es cutáneo ocular, y una lámina posterior, que está formada por el tarsio y la conjuntiva. Solamente para que tengan en cuenta, no sé si lo vuelvo a mencionar en la clase, pero bueno, son definiciones. Alteraciones palpebrales. Entonces, ahora sí vamos un poquito con la parte de semiología, ¿sí? La blefarochalasis no es lo mismo que la dermatochalasis, aunque se parece bastante, porque lo que sucede es que tenemos un exceso de piel en los párpados. La blefarochalasis en general se da en mujeres jóvenes, es de forma bilateral y tiene brotes, no es permanente. Entonces la paciente va a tener épocas en las que está muy hinchada y en las que los párpados y la piel se le matizan, se le adelgazan, se van poniendo más amarillitos, tiene telangiectasias, y después esos párpados quedan como desinflados y la piel esa sobrante queda ahí colgando, ¿sí? o queda ese exceso evidente de piel. Después va a tener etapas en las que no tiene todo ese. Por lo general comienza en la adolescencia y a partir de que la mujer va avanzando en edad, va disminuyendo, tiene que ver con el estrés físico y emocional. Puede ser una variante del angioedema, aunque todavía no se sabe bien cuál es la causa. Y bueno, y también puede tener atrofia del septum o prolapso de la grasa orbitaria y de la glándula lagrimal. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Y bueno, por la edad más que nada. Mujer joven no va a tener dermatochalasis. Entonces, ¿qué hacemos? En general, empezamos a preguntar si tiene episodios de alergia o de edemas muy repetidos. Si nos dice que sí, tenemos siempre que descartar una oftalmopatía de tiroides, que también puede dar edema y congestión a nivel periocular. Así que pedimos un laboratorio general, vamos a descartar todas las autoinmunes y la tiroides, y si vemos que el laboratorio es normal, ahí ya sospechamos que es una blefarochalasis. Es un diagnóstico de exclusión. Después tenemos la dermatochalasis. La dermatochalasis se da por la edad, ¿sí? Se van atrofiando el septum y los tejidos, se van estirando y se genera ese exceso de piel. Pero sí todos estos cuadros de edema, estos brotes con edema, con dolor, ¿sí? Simplemente va sucediendo muy gradualmente hasta que cada vez es mayor. En general la indicación de cirugía de estos pacientes es alteración en el campo visual, superior y temporal, problemas en la lectura, porque a veces cuando leen el peso que genera esta piel sobre el párpado superior hace que descienda, ¿sí? Al principio pueden leer bien y después ya les empieza a molestar, y la ptosis de pestañas. La piel de repliegue de piel es tan grande y tan pesado que hace que las pestañas se vayan para abajo. Incluso también la laxitud de esta lamela anterior pierden sostén y entonces al quedar como flojita la piel, ¿sí? Como algo que nos ponemos que nos queda grande, las pestañas también cambian la dirección y se van hacia abajo. Estas son las indicaciones de la cirugía, ¿sí? De la blefaroplastia. Obviamente que también está la estética, pero bueno, estas son indicaciones reales y cualquier obra social debería cubrirlas. Vamos con las malposiciones palpebrales, ¿sí? La estrella va a ser la ptosis. ¿Qué es la ptosis o blefaroptosis? La posición anormalmente baja del párpado superior. Para dividirla en dos grandes grupos tenemos la adquirida, que la vamos tomando con el tiempo, y la congénita desde el nacimiento. Hay varias mediciones básicas para evaluar a un paciente con ptosis, ¿sí? No solamente tenemos que hacer el diagnóstico de que hay una ptosis, sino además qué tipo de ptosis es y evaluar el grado de esta ptosis y en base a eso definir un tratamiento correspondiente. Así. En primer lugar, para realizar adecuadamente estas cinco mediciones, lo que tenemos que hacer es sentar al paciente, sentarnos nosotros en el frente, ¿sí? Los ojos tienen que estar en posición primaria de la visión, no puede estar mirando hacia arriba, no puede estar mirando hacia abajo. El mentón también tiene que estar, digamos, paralelo a la cabeza, ¿sí? No puede estar haciendo el chin-up, no puede estar con el mentón hacia abajo, sin elevar y sin bajar el mentón. Con la frente relajada, eso
Eso muchas veces es difícil que el paciente lo logre por sí solo, así que nosotros vamos a bloquear la frente poniendo nuestro dedo pulgar y nuestro dedo índice en la frente y sosteniendo el músculo frontal para que el paciente no lo pueda elevar. Y lo otro que necesitamos es un poquito de luz en frente para poder ver bien el reflejo pupilar, no porque vamos a evaluar las pupilas, sí, vamos a evaluar las pupilas, perdón, pero más que nada también porque es una forma de medir. ¿Sí? Entonces, la primera medición que vamos a ver es la altura de la hendidura palpebral. Es muy sencillo, vamos a medir de borde libre superior a borde libre inferior cuánto mide la hendidura palpebral, ¿sí? Cuando tenemos una tosis, el párpado superior va a estar descendido y esta altura de la hendidura palpebral va a estar disminuida también. Lo normal, como le dije hoy, es 9 milímetros más o menos. ¿Sí? Menos de 8 milímetros, estamos ante una tosis. La distancia margen reflejo 1 o DMR1 tiene un valor normal de 4 milímetros más menos 1, o sea, de 3 a 5. ¿Cómo se mide? Con esta luz que yo les dije, una luz quieta o podemos poner una linterna, vamos a ver el reflejo pupilar. El reflejo pupilar hacia el borde del párpado superior, esa es la distancia que tenemos que medir con una regla, ¿sí? Y esta es la medición más eficaz para diagnosticar una tosis, aún más eficaz que la altura de la hendidura palpebral. Y esto también me parece que puede ser algo importante para que recuerden el día del examen. ¿Sí? Esta es la medición más eficaz. La tercera medición que vamos a poder realizar es la del pliegue cutáneo, ¿sí? Porque muchas veces la tosis se debe a que las fibras de la aponeurosis del elevador del párpado se han soltado del tarso y también de la dermis. Entonces este pliegue cutáneo se puede atenuar o se puede ir elongando y separando más del borde libre del párpado. Por eso es una medida que tiene cierta relevancia. ¿Cómo hacemos para medirla? Le pedimos al paciente que mide hacia abajo y medimos desde el borde libre hasta el pliegue cutáneo, ¿sí? Además, este pliegue nos va a orientar sobre la función del músculo elevador del párpado superior, qué tan fuerte es la inserción y el tipo de tosis. Si es una tosis por el elevador o si es una tosis, tenemos que sospechar otra cosa. Fíjense que el pliegue cutáneo tiene cierta variación entre el hombre y la mujer, ¿sí? La mujer está un poquito más elevada, entre 8 a 10, y en el hombre de 6 a 8. Bueno, ¿dónde va a estar ausente el pliegue cutáneo? Por ejemplo, o atenuadas las tosis congénitas. En cambio, en general en las adquiridas, sí, que son por una tosis de tipo senil, lo que sucede es que hay una dehiscencia de la aponeurosis del elevador del párpado, se van estirando las fibras y entonces el pliegue está elongado, está más arriba de lo que debería estar. Esta también es una medición muy importante, la FEPS, y lo que nos hace es justamente medir la función del elevador del párpado superior. Y esta nos dice si es una tosis de origen muscular del elevador del párpado superior o si es una tosis de otro tipo. ¿Cómo hacemos? Le pedimos al paciente que mire hacia abajo, ponemos la regla, bloqueando el frontal, y ahora le pedimos al paciente que mire hacia arriba, ¿sí? Y todo lo que se movió, digamos, del párpado, del 10 en este caso, hacia el borde libre del párpado, ¿sí? Todo lo que excursionó ese párpado superior desde que miró hacia abajo hasta que miró hacia arriba, nos habla de la función del elevador del párpado superior. Lo normal, ¿sí?, es que sea, por lo general uno lo que prefiere es que sea mayor a 10, ¿sí? Pero entre 8 y 15 es buena, entre 5 y 7 es regular, y menor de 4 es pobre. Hoy no vamos a entrar en estos detalles, pero saber si la función del elevador del párpado es buena, regular o pobre nos va a definir la cirugía, si vamos a operar o vamos a trabajar sobre la aponeurosis del elevador del párpado, o si tenemos que hacer una suspensión en el frontal o un flap del frontal, o si tenemos que hacer una resección de la aponeurosis del elevador del párpado, un acortamiento. Entonces, bueno, todas esas cosas las vamos a tener en cuenta según estas medidas, así que son bastante importantes también. Y el signo de Bell y la ley de Henning. El signo de Bell es el movimiento ocular hacia arriba que hace el ojo
y hacia afuera cuando el paciente cierra los ojos, ¿sí? Eso lo ganamos pidiéndole al paciente que cierre los ojos y le levantamos el párpado. Esta foto no es característica porque la chica esta tiene un acortamiento, ¿sí? A nivel de los párpados. Pero bueno, la idea es que cuando nosotros le levantamos el párpado al paciente y le pedimos que mire, que cierre los ojos, el globo ocular se vaya hacia arriba y hacia afuera, ¿sí? Es una forma de proteger la córnea. Y es súper importante cuando nosotros operamos una tosis, que si el paciente lo tiene nos va a permitir elevar más el párpado. Y si el paciente no lo tiene no vamos a poder elevar tanto ese párpado porque probablemente a la noche no lo pueda cerrar bien y le podemos traer problemas en la córnea. Y en cuanto a la ley de Henning, nosotros sabemos que cuando un músculo realiza un movimiento en determinada dirección, el impulso nervioso que te manda el cerebro es igual al que el cerebro le envía al músculo sinergista del ojo contralateral, ¿sí? Entonces, traduciéndolo a nivel de esta evaluación de tosis, cuando nosotros tenemos una tosis y levantamos uno de los párpados, como pasó en esta chica en el ojo derecho, el cerebro entonces manda la información y el impulso nervioso como para volver a bajarlo o contrarrestar esa fuerza que viene de afuera. Como nosotros estamos sosteniendo el párpado superior, lo va a producir en el párpado del ojo contralateral, y por eso que lo que nosotros evaluamos cuando hay un flerín positivo, lo que nosotros vemos es que levantamos un párpado y el otro cae. Esto nos está hablando de que en pacientes con una tosis unilateral, si los operamos en un solo ojo, terminada la cirugía, el párpado del otro va a caer. Entonces muchos cirujanos preferimos operar los dos párpados en simultáneo en esos casos, explicando al paciente previamente que su párpado sano también lo vamos a tocar. Otros prefieren que cuando caiga se hace la cirugía, ¿sí? Pero bueno, es importante saberlo para anticiparnos y explicarle al paciente. Acá no es que voy a hablar un montón de cada tosis y de cada tipo de tosis, pero bueno, sepan que hay muchos grupos causales y sí les voy a nombrar las diferencias que tenemos en unas y otras, ¿sí? En la coneurótica o senil, que es la más frecuente, es por dehiscencia. Entonces acá lo más característico es que el pliegue cutáneo va a estar elevado o un poco desdibujado, ¿sí? Tengan en cuenta que suelen aparecer post-trauma, post-quirúrgico, después de una cirugía de cataratas o de retina, y el uso crónico de lentes de contacto también genera una tosis senil-guaponeurótica. Y pueden dar este aspecto nostálgico, ¿sí? Un falso nostálgico. En cuanto a la mecánica, sepan que hay lesiones palpebrales o orbitales que pueden generar tosis mecánicas, que la solución va a ser la solución de esto que la genera. Este es el mismo paciente, ¿sí? Antes y después del tratamiento. Fíjense este cambio en el pliegue cutáneo, esta forma descitálica que tiene acá, esta inflamación o este llenado a nivel de la órbita supero externa. Bueno, acá se palpaba una masa más bien dura, un poco elástica. Se veía en la imagen, se le hizo una biopsia y el paciente este tenía un linfoma en la glándula lagrimal, ¿sí? Después del tratamiento hematológico, fíjense, no es la mejor foto quizá porque no tiene el mismo brillo, pero fíjense cómo levantó el párpado superior y cómo ya es metálica y ese llenado en el ángulo superior externo de la órbita ya no se ve. ¿Sí? Pero bueno, el paciente realmente había consultado por una tosis, no por otra cosa. Acá hay una tosis chiquitita nasal, que era por un hemangioma, y esta es la tosis que puede producir cualquier chalacio grande o cualquier tumor palpebral con un tamaño importante que genera que el párpado caiga. Esas son las mecánicas. Las miogénicas, ¿sí? Acá lo que tenemos es la miastenia gravis, ¿sí? Como estrella. Y les quiero mencionar algunas cositas porque hay algunas pruebas que podemos hacer en el consultorio que son muy características, ¿sí? Bueno, recuerden que es una enfermedad autoinmune
que se da en 2 etapas de la vida con mayor frecuencia, es crónico y se suele caracterizar por un cuadro insidioso de debilidad muscular sutil que va variando y aumentando durante o posterior a los periodos de actividad. ¿Sí? Después de los periodos de descanso disminuye. Entonces, cuando el paciente se despierta va a estar bastante bien y a lo largo del día va a estar peor, sobre todo si hace actividades con los ojos. La enfermedad, en verdad la miastenia gravis tiene una enfermedad sistémica que por lo general afecta a otros grupos musculares, pero bueno, a nivel ocular va a afectar más que nada a los músculos extraoculares y a nivel facial todos los músculos de la expresión, de la masticación, puede afectar los músculos del habla, puede estar muy comprometida la deglución, ser pacientes que se atoran, o que tosen mucho. Bueno, también puede afectar músculos de la respiración, de los movimientos del cuello, de los brazos. Entonces siempre tenemos que preguntar si tienen debilidad en los miembros, cómo tragan, etc. Si tienen alguna enfermedad tiroidea también, porque se puede asociar. Lo que sucede es que se generan anticuerpos que causan el bloqueo funcional de los receptores de acetilcolina a nivel de la placa neuromuscular. Entonces eso hace que el músculo llega un momento que se va agotando la esta unión y el músculo deja de contraerse. Entonces, los test que nosotros podemos hacer en estos pacientes para evidenciarlos son test en general de agotamiento. Son test que vamos a hacer en un paciente que use mucho los músculos del ojo para ver si evidencia alguna alteración. Entonces, en cuanto a la clínica, uno de los estudios que podemos hacer es el test del esfuerzo, después tenemos el test del frío y los laboratorios. Del test del esfuerzo, creo que no puse nada acá, pero bueno, básicamente lo que le pedimos al paciente es que mire hacia arriba y permanezca mirando hacia arriba por 2 minutos. Por lo general, esos pacientes empiezan a mover los ojos hacia todos lados, se les empiezan a caer los párpados, ¿sí? Así que es un test fácil de hacer con consultorio. Y el otro es el test del frío, ¿sí? ¿Qué sucede con el frío? El frío reduce la actividad de la acetilcolinesterasa. Entonces esto lo que promueve es que la acetilcolina no sea degradada y haga en los receptores de los que se una haga mayor efecto y durante más tiempo. Entonces mejora la tosis. Fíjense que en la primera foto el paciente está con una tosis importante, 2 minutos de frío en los párpados y elevó la tosis, ¿sí? Así que bueno, este es bien patognomónico de la miastenia gravis. Y después obviamente también tenemos las pruebas farmacológicas, que la verdad yo nunca las voy a hacer, ni la hice. Es el test de Tensilon, ¿sí? Lo que se hace es utilizar una sustancia que es de acción anticolinesterasa, que es el hidrofonio, y esto impide la descomposición de la acetilcolina. O sea, el mecanismo de acción es similar, se administra endovenoso, y bueno, y se evalúa al paciente, ¿sí? Fíjense, esto es un trabajo, no es mío, pero bueno, fíjense cómo estaba con tos y con alteración en los movimientos oculares, ¿sí? En el primer renglón. Las imágenes de abajo, cómo mejoró la tosis, cómo mejoró la elevación del ojo y la mirada hacia abajo, ya no es tan asimétrico. Y eso fue después de este test. ¿Qué pasa con este test? Es medio complicado porque tiene algunas afecciones, o sea, te puede dar algunas complicaciones cardiológicas. Yo creo que por eso no se usa. Además de que hay que pasar la droga de manera endovenosa, etc. La traumática, bueno, algo ya habíamos hablado, en general va a haber un antecedente, una fractura, ¿sí? Un golpe, alguna cicatriz que puede estar generando esto. Pero bueno, interesante que sepan el de cirugía ocular, ¿sí? Entre 6 meses a un año posterior a una cirugía de FACO o de retina, por el solo hecho de poner el lefarectato, eso genera cierta inflamación a nivel del párpado superior y del músculo elevador del párpado superior, y puede generar una tosis postcirugía. Se esperan de 6 meses a un año, si no mejoró se opera, y si mejoró,
biogénica, esta sí es importante y acá es donde sí vamos a evaluar las pupilas. Siempre que tenemos un paciente con tosis tenemos que mirar las pupilas para ver perdón, si hay una isocoria o si hay una anisocoria principalmente. Cuando tenemos una paresia del tercer par, lo que vamos a observar es que tenemos una pupila que está igual en ambos ojos, ¿sí? Pero que va a estar alterada la motilidad ocular. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con el ojo? Se va a desviar hacia afuera y hacia abajo por la acción no inhibida del músculo recto externo y del oblicuo mayor. Cuando tenemos una anisocoria, entonces, ahí sí tenemos que evaluar si es una miosis o una midriasis. Si es una miosis, tenemos que sospechar el síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿sí? Que se caracteriza por ausencia de inervación vasomotora simpática. En general se presenta como una tosis unilateral con miosis y disminución de la sudoración homolateral. Esto, por lo general, es por lesiones que pueden estar en cualquier parte del sector de la cadena simpática, pero en general la que más a menudo está afectada es a nivel de, es por los tumores apicales del pulmón, ¿sí? Los tumores de Pancoast. También las aneurismas de aorta torácica. Además, en chicos siempre tenemos que descartar neuroblastoma. Pero bueno, por eso, siempre que tenemos un síndrome de Claude-Bernard-Horner, lo que tenemos que hacer es pedir estudios por imágenes de tórax y espinal, ¿sí? Para descartar estas patologías. Y acá está la gran urgencia oftalmológica, que cuando tenemos la paresia con la midriasis, ¿sí? Y ahí lo que tenemos que sospechar es el aneurisma de la conjunte posterior. Esto es porque hay un crecimiento, una ruptura de un aneurisma de la conjunte posterior y produce una compresión externa en el tercer par, ¿sí? Puede asociarse a cefaleas frontoorbitarias y acá siempre hay que pedir una angioresonancia, internar inmediatamente al paciente y hacer interconsulta con un neurocirujano. Cuando la tosis congénita, fíjense, más que nada las características que la diferencian de las otras, ¿sí? Vamos a tener una altura de la hendidura disminuida, vamos a tener un pliegue atenuado, eso siempre, porque acá lo que sucede es distinto. Las fibras musculares fueron reemplazadas por tejido adiposo por lo general. Entonces son músculos que son débiles desde el primer momento. Entonces la hendidura palpebral va a estar disminuida, la función del elevador del párpado va a estar bastante disminuida porque es un músculo con poca fibra y el paciente por lo general va a frontalizar, que es este pliegue a nivel, esta contracción a nivel del frontal para poder contrarrestar la dosis. Bueno, es más bien biogénica, por esto que yo les expliqué, por una distrofia del músculo. Acá está esto que yo les dije de que las fibras son reemplazadas por tejido adiposo y tejido fibrovascular. Y bueno, otra cosa interesante que tienen las tosis congénitas es el lead lag, ¿sí? El lead lag es una dificultad tanto para contraer el músculo como para relajarlo. Entonces, en posición primera mirada y tranquilo va a presentar la tosis. Pero cuando nosotros lo hacemos mirar hacia arriba y hacia abajo, muchas veces tienen como esta enlentecimiento que el párpado acompañe también la mirada hacia abajo, ¿sí? Un enlentecimiento en relajarse. Puede estar asociado a ambbliopía por deprivación, ¿sí? Porque tape el eje visual o por un astigmatismo grande que genere este párpado caído sobre la córnea, así que eso es importantísimo y es indicación de cirugía. Y un 5% se asocia a debilidad homolateral del recto superior, o sea que va a tener un pequeño estrabismo y eso es porque tienen el mismo origen embriológico, el elevador del párpado y el recto superior. Bueno, ahora acá
acá algunas cositas que nos quedan mirar, ya estamos para el final de la clase. El telecanto, ¿sí? Es el aumento de la distancia intercantal por aumento del tejido blando, no porque los globos oculares estén separados. Epicante y epicante inverso son repliegues cutáneos, ¿sí? En forma semilunares, que se localizan en el ángulo interno de los ojos. Epibléfano es un repliegue de músculo y piel inferior que cabalga y puede generar esta alteración a nivel de las pestañas que se verticalicen. En general, con el crecimiento de la cara, todas estas patologías van disminuyendo, no son patologías, sino condiciones, van disminuyendo. En el único caso en el que el epibléfano se opera, que es resecar una lonjita de auricular y de piel, es cuando las pestañas contactan la córnea y están generando queratitis, ¿sí? Bueno, y después tenemos el entropion y el ectropion. El ectropion es cuando el párpado está evertido, ¿sí? O rotado hacia afuera. Tenemos distintos tipos, el cicatrizal, el paralítico, el involutivo y el congénito, que es rarísimo. El paralítico, estamos hablando de un paciente con una parálisis facial, ¿sí? Fíjense, este ectropion, este lagoftalmo, que es cuando el paciente cierra, queda expuesta la parte inferior del ojo, y bueno, está acompañada de toda la clínica de una parálisis facial. El involutivo es por la edad, los tejidos van perdiendo laxitud y elasticidad, y entonces tenemos los párpados como más sueltos, más alejados del globo ocular, y eso puede generar una rotación hacia afuera o hacia adentro. Hay dos pruebas importantes para evaluar el ectropion involutivo, que es la prueba de resorte palpebral o snap test. Lo que uno hace es estirar el párpado hacia abajo y esperar cuántos segundos tarda en volver a adherirse al globo ocular. Y si tarda más de 2 segundos, estamos con una laxitud aumentada. Si tarda menos de 2 segundos, la laxitud es normal. Y después tenemos la prueba de tracción palpebral o pinch test o pellizco, en el que justamente pellizcamos el párpado y lo separamos del globo ocular y medimos la distancia entre el globo ocular y el párpado estirado. Si es menor de 6 milímetros estamos bien, si es mayor a 6 milímetros estamos ante una laxitud. Creo que este es un video de esto mismo, entonces ahí hacemos el snap test. 1, 2, 3, 4, 5, tarda bastante, ¿ven? Y ese es el pinch test. También se separa mucho del globo ocular, o sea que este paciente estaba para operarse. Bueno, el síndrome de párpado laxo, rápidamente les voy a decir, se da a pacientes, por lo general hombres de edad media, con sobrepeso, justamente lo que tienen es mucha laxitud a nivel de los párpados. Los síntomas van a ser más que nada a la mañana, porque a la noche estos pacientes suelen dormir contra la almohada, se les vierten los párpados, obviamente que no se dan cuenta, pero se despiertan a la mañana con los ojos muy inyectados, mucha irritación, mucho lagrimeo, secreciones. Son pacientes que consultan muchas veces por la guardia, por conjuntivitis a repetición, ojos rojos a repetición, y siempre se han tratado con gotitas para la conjuntivitis. Fíjense cómo se estira el párpado superior cuando lo traccionamos, tanto que se ve la glándula lagrimal. Suelen tener esta tosis de pestaña justamente por esta laxitud a nivel de la lamela anterior. Suelen tener estos test que les mencioné recién también alterados. Y se suele asociar a apnea del sueño y a problemas cardiovasculares, entonces por eso también es importante hacer el diagnóstico de estos pacientes. Y en cuanto al entropion, también tenemos distintos tipos. El entropion es justamente lo inverso, la rotación del párpado hacia adentro. Es más común también más en el involutivo, ¿sí? Por inestabilidad del equilibrio muscular en el párpado inferior. Y después tenemos el cicatrizal. Acá esta foto está sacada estirando el párpado inferior de forma de que nosotros lo podamos ver, pero es un entropion, ¿sí? Esto está rotado hacia adentro y las pestañas tocan el ojo. Pero bueno, es para que vean que siempre hay que revisar en estos pacientes los fondos de saco. Fíjense el Simblefa y el acortamiento de fondo de saco que tiene este paciente. Esto es por fibrosis cicatrizal de la lamela posterior. La causa
más común que nosotros podemos diagnosticar es el pemfigoide, ¿sí? Pero bueno, también los Steven Johnson y ese tipo de patologías pueden producirlo. El espástico es una contracción espasmódica sostenida que hace que el párpado se termine acomodando hacia adentro, rotado hacia adentro. En general, las causas que tenemos que descartar es que haya un ojo seco muy severo o un cuerpo extraño que genere eso, y si no, pensar ya en un blefaroespasmo, un espasmo hemifacial, que pueden ser tratados con infusión botulínica. Bueno, y en cuanto a las lesiones palpebrales, ¿sí? Para determinar si una lesión es maligna, bueno, obviamente tenemos que tener los factores de riesgo, pero también tenemos como 7 cositas a las que le tenemos que prestar atención, porque son signos de malignidad. Si la zona de la lesión tiene pérdida de pestañas, eso no es habitual. Si está ulcerada, si está endurada, si es irregular el borde del párpado, ¿sí? Si hace como sacabocados o al revés, hace una elevación, si los bordes están perlados, si hay telangiectasias y si hay pérdida de la arquitectura del margen palpebral. Todas estas son características de malignidad y esa lesión merece ser biopsiada. Acá tienen algunas imágenes, ven cómo está alterada la arquitectura del párpado, como acá se ve la depresión y esta especie de úlcera, acá también. Acá hay pérdida de pestañas, ¿sí? Esto es un sebáceo. Así que bueno, siempre que tengan este tipo de alteraciones, hay que sospechar en un carcinoma. Bueno, más o menos ahí les di un pantallazo de lo que hay que buscar, pensar y ver en los pacientes. Uy, justo tiempo. Así que bueno, espero que les sirva y muchas gracias por su atención. Ese es mi mail. Cualquier duda me preguntan. Hasta luego.